Es la 1:01 p.m. Es un gusto saludarlos con música, con imágenes de la Selección Colombia. Los saludamos desde Meridiano Blue. Hoy es martes 9 de septiembre. Con la expectativa de la que será la última fecha de estas eliminatorias, con una Selección Colombia ya clasificada a la Copa del Mundo del 2026, pero con un partido clave contra la selección de Venezuela desde Maturín. Las novedades de la Selección Colombiana de Fútbol, Fabio Poveda. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. A las 6:30 de la tarde, el árbitro brasilero Wilton Sampaio sonará el pitazo inicial ahí en el estadio Monumental, el estadio Monumental de Maturín. Será un partido clave para los venezolanos, dependen de sí mismos. Si ganan, acceden inmediatamente a la fase de repechaje, donde nunca antes han llegado. Sería un hecho histórico para ellos y cada vez se acercan más a su primer campeonato mundial. Están invictos en casa, llevan 4 ganados y 4 empatados en calidad de local. Colombia no tendrá muchos cambios en su formación de titular, no va a patear el tablero ni va a cambiar la estructura. El técnico Néstor Lorenzo, regresa Daniel Muñoz, eso está confirmado, y podría haber 1 o 2 cambios más, pero no más de eso en la formación titular del equipo colombiano, Ricardo. ¿Y cómo se prepara Venezuela para este partido desde Maturín? Octavio, buenas tardes. Hola, Raymond. Hay muchas noticias hoy, Octavio, gracias. Una de ellas es el fútbol, es la eliminatoria, pero también antes de hablar de lo que está pasando en Qatar, lo que está ocurriendo con la guerra en Oriente Medio, las declaraciones del presidente de la República sobre la amenaza de Estados Unidos a Venezuela, vamos con otra buena noticia que nos da hoy el deporte colombiano. Es el triunfo de Egan Bernal en la etapa número 16 de la Vuelta a España, después de más de 4 años, después de un largo periodo de recuperación tras un accidente que prácticamente casi le costó la vida al gran Egan Bernal, que hoy regresa al podio de una grande de la Vuelta a España. John Jaime Osorio. Muy buenas tardes. Victoria de etapa de Egan Bernal en la Vuelta a España con una insípida organización porque tuvo que correrse el sitio de meta del puerto de montaña en el que estaba marcado a 8 kilómetros antes porque había protestas en el ascenso de los manifestantes pro-Palestina. Egan Bernal se impuso con una victoria simbólica y significativa para él por considerarse la primera victoria en Vuelta a España y por tratarse de Egan, que venía desde hace 4 años cuando tuvo el accidente tratando de encontrar su punto de forma y volver a ganar en territorio europeo. Hoy Egan venció a Mikel Landa en la línea de meta y superó a Pierre Roland, a Nico Denz y a otros que venían con él en la fuga de la jornada. En la clasificación general no hubo cambios significativos. Vingegaard sigue como líder por 48 segundos sobre Joao Almeida. El mejor colombiano ahora es Egan Bernal en el puesto 12 y Harold Tejada está en el puesto 13 de la clasificación general. Egan lo hizo todo, se metió en la fuga, marcó a Mikel Landa cuando este lanzó el ataque dentro de la fuga y llegó a línea de meta para superarlo al sprint. Mañana la jornada tendrá una final en Puerto de Montaña, una más en el último recorrido que tiene la Vuelta para llegar a Madrid. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Jota, gracias, con buenas noticias. Comenzamos hoy Meridiano Blue, 1:05, una pausa y ya les contamos lo último desde Qatar, desde Doha, con el ataque israelí a los negociadores de Hamas, que está despertando reacciones en todo el mundo. ¿De qué manera la compra de mulas y bastones de mando a comunidades indígenas brindan garantías de seguridad? A esta pregunta respondió el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez. La Unidad Nacional de Protección en el tema de prevención ha generado, un mejoramiento muy grande de las comunicaciones para la prevención. La red integrada de comunicaciones, que anteriormente era solamente de las fuerzas militares, hoy en día es compartida con la Unidad Nacional de Protección. Y nosotros hemos venido instalando antenas en los territorios para que las comunidades puedan, apenas ven movimiento de gente extraña en su territorio, comunicarse con la línea de emergencia, la línea de vida 103 de la entidad. En ese sentido, los indígenas con sus rondas, ellos están paseando su territorio y apenas tiene conocimiento de movimiento de estos grupos, pues lo informan. Nosotros tenemos la oportunidad para que en ese momento de llamar a las fuerzas
armadas para que digamos hagan el control, o si no la misma guardia, la guardia misma ha ido a confrontarlos a ellos, no, pues obviamente que nada hace un bastón de mando frente a un fusil, pero logran aislarlos y logran a veces, sobre todo las mujeres, recuperar a sus jóvenes que han sido reclutados por estos grupos. Sigan la entrevista completa en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. El gobierno anuncia el regreso de la fumigación aspersión aérea con glifosato de cultivos de hoja de coca en zonas donde están secuestrando militares para impedir la erradicación manual. Quiere decir medio país y quiere decir es uno de los cambios más drásticos y sorpresivos anunciados por el propio presidente Petro, que siempre negó la opción de la aspersión, siempre se opuso a ella. Y ahora iniciamos hablando del ataque israelí contra la cúpula de Hamas en Doha, capital de Qatar, país mediador del alto el fuego en Gaza. Un día muy agitado. Hay mensajes del Papa León XIV de todos los gobiernos del mundo a propósito de este ataque en medio de lo que sigue la creciente tensión en esa zona de Oriente Medio. Desde Londres, Silvia Carrasco. En una acción sin precedentes, el ejército israelí confirmó haber llevado a cabo un ataque aéreo preciso contra altos funcionarios de Hamas residentes en Doha. Desde esa ciudad, residentes publicaron imágenes en las redes sociales. Se ve en las imágenes que la explosión impacta un edificio de paredes blancas y que la gente intenta escapar. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asumió la plena responsabilidad de la operación, enfatizando la necesidad de neutralizar a quienes estaban detrás de los recientes ataques contra civiles israelíes, implícitamente aludiendo al ataque armado que dejó 6 muertos en una carretera de Jerusalén el día de ayer. El gobierno catarí condenó el ataque como una flagrante violación de la soberanía y el derecho internacional. La Casa Blanca reconoció la coordinación con Israel antes del ataque, pero se abstuvo de hacer comentarios. Hamas denunció el ataque como un acto de agresión, pero dijo que todo su equipo negociador había sobrevivido, pero que hubo 2 víctimas palestinas. Mientras tanto, el buque líder de la flotilla Global Sumud, el Family de bandera portuguesa, sufrió un incendio tras un presunto ataque, dicen los activistas, que fueron atacados desde un dron, mientras se encontraban atracados en aguas tunecinas. Videos captaron un objeto ardiendo que cae sobre la cubierta y desata un incendio. Sin embargo, los 6 pasajeros a bordo y la tripulación resultaron ilesos. Las autoridades tunecinas refutan las afirmaciones de un ataque, atribuyendo el incendio a un accidente a bordo. En la ciudad de Gaza, en tanto, el ejército israelí y el primer ministro Benjamín Netanyahu emitieron un ultimátum de evacuación para toda la ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, advirtiendo de la inminente amenaza de intensos ataques terrestres. Más de 50 edificios de altura, incluyendo bloques residenciales y torres comerciales, han sido demolidos en los últimos días, pero hay decenas de miles de personas allí que se niegan a abandonar la ciudad. A esta hora 1:10 habla la portavoz de la Casa Blanca. Le preguntan los reporteros acreditados sobre el ataque israelí en Qatar. Dice que Estados Unidos fue informado por parte de Israel. Lamenta el lugar del ataque. Dice que el presidente Trump informó al ejército de Estados Unidos sobre esta incursión en Doha y habló con el primer ministro Netanyahu después del ataque y agrega que atacar a Hamas es un asunto de interés y aseguramos que Qatar no repetirá un incidente así en su territorio. Habla la portavoz de la Casa Blanca. Regarding their legal status, because the law allows this, and this has been the practice of the federal government for decades. Y mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se refirió a la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con una advertencia clara: Colombia no prestará su territorio para que algo así ocurra. Caterina. Marcela, lo hizo durante la inauguración del Centro Policial Internacional de la Amazonía en Manaus, Brasil, liderado por el presidente de ese país, Lula da Silva. El presidente Petro dejó clara la postura de Colombia, que es respaldar a Caracas en caso de una invasión o intervención de Estados Unidos, y volvió a insistir en que un bloque de países de Sudamérica planteen un diálogo político en el vecino país para encontrar una salida democrática. Entonces aquí tenemos que hablar de la invasión posible a Venezuela con la que amenazan. Pueden ser palabras, ojalá. Colombia no prestará su territorio para ninguna invasión de un país vecino ni ninguno de sus hombres.
a menos que sea apátrida y genocida. ¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela? ¿Que haya un problema político allá? Sí. Yo no he reconocido el gobierno venezolano por las elecciones. Y Brasil nos critican unos, pero eso no significa que no sepamos que un conflicto político interno como tantos que hemos tenido, Colombia sí que los tiene, no se resuelva es hablando entre los venezolanos. El mandatario propuso además una integración ante la fuerza militar y policial de la región sin importar ideologías políticas y para proteger la región, dice él, de intervenciones. Recordemos que desde el 28 de julio, fecha de los comicios en Venezuela, los presidentes de Colombia, Brasil y México han intentado impulsar un diálogo, sin embargo, no han existido resultados concretos. Muy bien, Catherine, gracias. Hablamos ahora de una inspección que a esta hora, 1:12, adelanta la Procuraduría en el Ministerio de Defensa. Está investigando asuntos no muy claros de un contrato por más de $32 millones. Hagan cuentas, más de 130.000 millones de pesos para el mantenimiento de los helicópteros Mi-17, un contrato que está parado, que está incumplido y sobre el que hay muchas dudas. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Sí, señor. Pues mire, la Procuraduría está realizando a esta hora una inspección al Ministerio de Defensa, ya usted lo mencionaba, por el incumplimiento de este contrato por parte de la empresa Verol System Company para la reparación de los helicópteros Mi-17 que supera los $32 millones. Esta visita pues es en el marco de la vigilancia preventiva que hace la Procuraduría y la está encabezando el procurador delegado Marcio Melgoza junto a otros delegados del Ministerio Público. Aquí lo que está buscando concretamente la Procuraduría es información y documentos para poder formular observaciones sobre este polémico contrato. Ya el Ministerio Público le había puesto la lupa a esta situación y había pedido una serie de documentos al ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, entre esos la copia de ese contrato para la reparación de estos helicópteros. Sergio, gracias. Tercer día de cierre de la vía al llano. Comienzan a subir los precios de los alimentos, se especula con el precio de los combustibles, los gremios se quejan de las pérdidas y lo peor es que no hay fecha estimada de reapertura. Carlos Andrés Pérez. La vía al llano continúa cerrada y el panorama es desalentador cada hora. Operarios retiran y retiran lodo de la carretera, pero asimismo baja más material de la montaña. Las pérdidas diarias para la región son incalculables y ahora se le debe sumar el aumento en los precios de los alimentos que vienen del interior del país y otros que se pierden por el trayecto tan largo que deben recorrer los vehículos de carga. Blue Radio fue a la central de abastos de Villavicencio y esto nos encontramos. Favorable, ahorita ya se puso más cara por lo de los trancones, ya pudo dar a 40 y ahorita ya toca incrementarla a 55. No, a 60, pero el parejo. Pero esta clase de tomate estaba a 90, 85 y llegó a 100 otra vez. Las hortalizas también llegan harto dañadas. Pues la mora y la fresa, si vienen termoquín, pues se alcanza a salvar, pero el resto no. Blue Radio pudo conocer que las autoridades viales evalúan alternativas para afrontar la emergencia, pues retirar todo el lodo en el punto podría tardar más de lo esperado. Una alternativa sería habilitar una variante por una vía antigua por este mismo corredor, pero esto requiere de tiempo y trabajo de adecuación y seguridad vial. ¿Qué pasa con el dólar a esta hora en el mercado colombiano, Marcela? Ricardo, sigue cayendo, hoy pierde cerca de 30 pesos, continúa la racha a la baja, vamos todo el mes de septiembre con descensos, hoy se negocia cerca de los 3.920 pesos en un contexto donde el dólar está subiendo en el resto del mundo. A nivel internacional, los mercados están cada vez más convencidos de que la Reserva Federal tendrá que recortar sus tasas, mientras que en el mercado local todo el mundo tiene los ojos puestos en las operaciones de endeudamiento de la nación, que nuevamente y después de 10 años sale a los mercados internacionales a buscar colocación de deuda, pero no en dólares, sino en euros, Ricardo. Y a eso hay que seguirle la pista, Marcela. 1:16. Vamos al Parque Nacional. Hay un grupo de indígenas en Vera que decidieron no salir anoche, no regresar a sus territorios. Lo harían en la mañana de este miércoles y hay versiones encontradas entre la administración distrital y la personería sobre supuestas motivaciones
dice el distrito, extorsivas de algunos de los líderes. Nicolás Rodríguez, ¿qué pasa a esta hora? Ricardo, sí señor, buenas tardes. Lo que dice el secretario general del distrito, Miguel Silva Moyano, es que es un líder indígena considerado como Fernando, lo llaman así, quien desde anoche estaría pidiendo 30 millones de pesos para darle vía libre a los 120 indígenas que están todavía en el Parque Nacional, pero que además afirmaron el deseo de regresar. Sin embargo, sobre esto el personero de Bogotá, Andrés Castro, confirmó que mientras él estaba ahí, esa versión es completamente falsa. Esto dijo el personero. En ningún momento, por parte de estos líderes, en mi presencia se hizo exigencia de dinero, ni hubo ninguna manifestación extorsiva. Por parte Ricardo, ante estas declaraciones, la Secretaría de Integración Social afirma que esto además sería una violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque además este mismo líder afirmó que no dejaría que estos mismos jóvenes asistieran a los programas de integración social ni de la Secretaría de Educación, por lo cual la Consejería de Paz de Bogotá aseguró que ya emprendieron acciones legales porque además se vulnera el derecho de regresar a los territorios. Panorama de orden público: un soldado herido en combates y 4 laboratorios de coca destruidos. Es el balance de las operaciones de la fuerza pública en Antioquia. Danilo Arias. Marcela, buenas tardes. Tropas adscritas a la 11ª Brigada identificaron y destruyeron 4 laboratorios para el procesamiento de coca, 2 de ellos pertenecientes al Clan del Golfo, uno a la guerrilla del ELN y otro más al Frente 36 de las disidencias. Los operativos se llevaron a cabo en las veredas Puerto Rico y Zapatillo del municipio de Valdivia, así como en la vereda Bejuquillo del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca del departamento. En los laboratorios fueron hallados en total 1.2 toneladas de hoja de coca, 180 galones de base de coca en suspensión y 140 galones de gasolina. También en las últimas horas, durante combates con el Clan del Golfo en la vereda Pensilvania de allí de Valdivia, el ejército logró la neutralización de un miembro del grupo armado y la incautación de material de intendencia. Un soldado profesional resultó herido en medio de los enfrentamientos y fue trasladado a Medellín para recibir atención médica. Y mientras tanto, en Cali las autoridades atribuyen a una disputa entre bandas de microtraficantes la explosión de una granada en las últimas horas en una casa en la que aparentemente estaban de fiesta en el oriente de la capital vallecaucana. Estefanía Toledo. Ricardo, la policía entregó más detalles de este atentado ocurrido anoche en el barrio Unión de Vivienda Popular, donde 2 delincuentes arrojaron una granada contra una casa en la que se realizaba una fiesta. Al parecer, el objetivo del ataque sería uno de los asistentes, conocido como alias Leo, quien sería el líder de la banda criminal que controla el microtráfico en esta zona de la ciudad y había salido recientemente de la cárcel. Junto a él estaba alias Humberto, anfitrión de la fiesta. El comandante de la policía de Cali, el general Henry Bello. Registran antecedentes, fueron capturados por la Policía Nacional en la vigencia 2024, se dedicaban en su momento, hace 5 años, al porte, tráfico y fabricación de sustancias psicoactivas. Fueron capturados, fueron condenados. Uno de ellos hace un mes que salió de la cárcel, estaba celebrando su cumpleaños. Según la policía, tanto Leo como Humberto formarían parte de la misma banda criminal cuyo cabecilla principal es alias Chingapipe, quien fue capturado por la policía el pasado 29 de agosto después de protagonizar una balacera en la que se utilizó un fusil en plena avenida Ciudad de Cali. El atentado de anoche sería consecuencia de esta disputa. Ricardo y Marcela. Hablamos ahora de noticias positivas, porque en su 10ª edición el Premio Caracol a la Protección del Medio Ambiente destacó el trabajo de comunidades, organizaciones no gubernamentales y empresas que impulsan proyectos de conservación de especies en riesgo y protección de los ecosistemas, reconociendo la innovación y el compromiso por el futuro sostenible en el país. Alejandra Bello. Caracol Televisión celebró la 10ª edición del Premio a la Protección del Medio Ambiente, un reconocimiento que busca resaltar y apoyar iniciativas de conservación de la biodiversidad en Colombia. En la ceremonia realizada este lunes 8 de septiembre fueron galardonadas 4 organizaciones en diferentes categorías, todas con proyectos que promueven la protección de especies y ecosistemas clave en el país. El presidente del canal Caracol, Gonzalo Córdoba, habló de la iniciativa, indicando que se siente muy orgulloso de hacer parte de ella. Hoy celebramos 10 años de una iniciativa de sostenibilidad que me llena de orgullo, pero sobre todo de gratitud. El corazón del Premio de Medio Ambiente no está en nosotros, sino en quienes trabajan cada día por cuidar lo más valioso de nuestro país. Este reconocimiento existe para celebrar a personas y comunidades que son vitales, aunque muchas veces
pasan desapercibidas. En la categoría de asociaciones comunitarias, el premio fue otorgado a la Red Fenológica de Aves y Turismo del Lago de Tota por su trabajo en el aviturismo y la conservación del cucarachero de pantano, una ave endémica de la Cordillera Oriental en peligro de extinción. En la categoría de organizaciones no gubernamentales, la Fundación Parque Jaime Duque recibió el reconocimiento por su programa de cría y liberación del cóndor andino, del que apenas sobreviven 60 ejemplares silvestres en Colombia, y por su labor de educación ambiental en las comunidades. En cuanto a las empresas, San Vivo Colombia fue premiada como pequeña empresa por combinar tecnología satelital y drones con saberes locales en el monitoreo de jaguares, osos de anteojos y águilas. Mientras tanto, en la categoría de grandes y medianas empresas, Carbones del Cerrejón Limited fue distinguida por la consolidación de un corredor biológico de más de 25.000 hectáreas en La Guajira, destinado a proteger especies como pumas y jaguares con el apoyo activo de comunidades indígenas wayuu. El jurado, integrado por expertos nacionales e internacionales, destacó que en todos los proyectos la participación de las comunidades locales es un eje fundamental, lo que garantiza mayor sostenibilidad y arraigo en los territorios. Los ganadores recibieron como estímulo 250 millones de pesos en pauta publicitaria en Caracol Televisión y 50 millones en Blue Radio, recursos que servirán para fortalecer la visibilidad de sus iniciativas y ampliar su impacto positivo. Con este premio, Caracol Televisión busca no solo reconocer a los guardianes de la naturaleza, sino también inspirar a más ciudadanos y organizaciones a trabajar por un futuro sostenible. 1:23, mucha atención, acaba de hablar la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sobre Venezuela. Anticipa que la orden ejecutiva que firmará esta tarde el presidente Donald Trump tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico que ha emprendido en el Caribe Sur, incluido el despliegue muy cerca de costas venezolanas. Is that the regime in Venezuela is illegitimate, and it is unacceptable to this president and this administration to traffic illegal deadly drugs into the United States of America. Seguiremos fortaleciendo las acciones contra el terrorismo y contra los narcotraficantes. Against about 11 narco terrorists in international waters, as you all saw. I think that sends a very strong message to drug traffickers around the world. The president will not tolerate it, and the amount of drugs on that boat represents the lives of thousands of Americans that could have been killed by that deadly poison, and we're not going to allow that deadly poison to come into our country. The president will be signing a proclamation in the Oval Office later this afternoon, and we will see you all later. Ahí está. El presidente Trump firmará esta tarde una orden ejecutiva que tiene que ver con esta lucha contra el narcotráfico y los narcotraficantes de Venezuela. Ya lo verán, estaremos pendientes. 1:23, hablando de noticias del mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y ojo que lo más reciente de Israel y la crisis en Oriente Medio, ya como nos estaba informando Silvia, pues tenemos que añadir lo siguiente. Mucha atención, Ricardo, porque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, acaba de decir que la guerra en Gaza puede terminar inmediatamente si Hamas acepta la propuesta de tregua del presidente Donald Trump. Reivindicó el ataque contra la cúpula de Hamas en Doha y el grupo terrorista dijo hace minutos que 5 de sus miembros murieron en el bombardeo sin dar identidades confirmadas. Y otra noticia de última hora, el juez Alexandre de Moraes, él es el relator del juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, lo consideró culpable de haber intentado atentar contra el régimen democrático e instalar una dictadura tras ser derrotado en las urnas por el actual gobernante Luis Ignacio Lula da Silva. Dijo ya abiertamente su voto, Bolsonaro culpable, y es el primero de los 5 jueces en hacer pública su decisión. El viernes 12 sabremos si Bolsonaro es condenado o no. En Ucrania, al menos 21 personas que habían ido a cobrar su pensión murieron en un ataque ruso contra un pueblo del este de ese país. El presidente Volodymyr Zelensky lo calificó como un salvaje ataque ruso, terrorismo puro. El pueblo de Yarova queda a unos 10 kilómetros de la línea del frente de guerra en la región de Donetsk e instó a la comunidad internacional a tomar medidas más fuertes contra Rusia. En España, el Tribunal Supremo español impuso una fianza de 150.000 euros al fiscal general Álvaro García Ortiz y confirmó formalmente que irá a juicio por presunta violación del secreto judicial en un caso que tiene en crisis al gobierno de Pedro Sánchez, que lo había designado. Está acusado de haber divulgado a la prensa información sobre el empresario Alberto González Amador, compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso. Ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid y opositora férrea del gobierno de Sánchez. Que el fiscal general de España se siente en el banquillo de los acusados ya es un hecho sin precedentes en la historia judicial española. Y por último, las fuerzas de seguridad de Ecuador, que ejecutaron una macrooperación contra los comandos de la frontera. Estos son disidencias de las FARC y les incautaron 103 bienes en 9 provincias por un valor de $300 millones. Esto con el objetivo de frenar el lavado de activos. Del 24 al 26 de... El gobierno anuncia el regreso de la fumigación
aspersión aérea con glifosato de cultivos de hoja de coca en zonas donde están secuestrando militares para impedir la erradicación manual. Quiere decir medio país y quiere decir es uno de los cambios más drásticos y sorpresivos anunciados por el propio presidente Petro, que siempre negó la opción de la aspersión, siempre se opuso a ella. Y ahora, 3 años y un mes después de comenzar el gobierno, la anuncia ante el creciente número de azonadas por todo el país. Lo anuncian el presidente Petro, su ministro de Defensa, que le piden a la Corte Constitucional que reconsidere un fallo del año 2017, de hace 8 años, que en realidad no prohibió el glifosato, sino que lo condicionó en modo de fumigación a unas condiciones que es lo que tendrá que cumplir ahora el gobierno: delimitar la zona, hacer consulta con las comunidades y garantizar que no tendrán efectos secundarios en la salud de los colombianos. En Mañanas Blue, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, habló de las rutas de protección que maneja esta entidad, teniendo en cuenta la adjudicación de un contrato para la compra de mulas y bastones de mando. La Unidad Nacional de Protección tiene 2 rutas. La ruta individual, que es la que protege personas individualmente, para lo cual se utilizan vehículos blindados, chalecos, personas de protección o escoltas armados con sus chalecos, con sus armas, con su munición, etcétera. Y queda muy poco entonces para que se juegue el último partido de la eliminatoria sudamericana mundialista de cara a la Copa del Mundo 2026. Dígame la verdad, ¿está nervioso? Sí. No. ¿No está nervioso? Es que estoy tan acostumbrado, Richie, que pero verdad, está cerquita Venezuela a llegar al repechaje. Sí, pero bueno, no sé, ¿será que estoy acostumbrado a eso? Entonces, ¿será que me pega ya durante el partido? Pero, todo un profesional, Fabito. Pero bueno, no. Gente que logra controlar los nervios. Yo eso no se lo creo. Nervioso está. Y más bien que le haga mucha fuerza. Vamos a ver qué tal, Ese tensionadito bacano que decía el bolillo, esa cosa ahí que uno empieza y caramba, faltan 4 o 5 horas para el partido. Uy, yo estaría hecho un manojo de nervios. Pero bueno, todavía falta y esperemos que Fabio nos cuente cómo está la selección Colombia, que ya está en territorio venezolano y que bueno, se prepara para lo que seguramente es el partido más importante de la historia de la Vinotinto, Fabio. Sí, más bien empieza a hacerle bastante fuerza a la selección de Brasil. Que gane Brasil, claro. Y ya no importa lo que pase acá en este partido. Difícil, ¿no? ¿Ese partido es en el alto, Fabio? En el alto. Bolivia-Brasil. Eso, sí, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? 3.000... No, más de 4.000. ¿4.000? Sí, no, claro. Más de 4.000, 4.100. No, ahí no se puede jugar fútbol, perdóneme. No. Pero bueno. Como diría la canción de los pericos, más cerca del cielo. Ahí sí no hay nada que hacer. No toca jugar con tanque de oxígeno, pero bueno, veremos qué pasa en ese partido. Así es, mire, Colombia no tendrá muchos cambios en su formación titular, una está asegurada y es el regreso del lateral Daniel Muñoz, el jugador del Crystal Palace de Inglaterra. Va a reemplazar a Santi Arias, que jugó ante Bolivia. Daniel Muñoz no estuvo por acumulación de tarjetas amarillas. Los centrales van a seguir siendo los mismos: Lucumí y Davinson Sánchez, Johan Mojica. Luego en el medio estaría Jefferson Lerma. También la posibilidad de... Bueno, esta mañana Ricardo Orrego hablaba de la posibilidad de Kevin Castaño, que fíjese, estuvo suspendido para el primer partido y sin embargo fue convocado. Eso lo hace pensar que para algo lo trajo el técnico, entonces de pronto podría estar. Además fue titular en el partido ante la selección de Argentina en Buenos Aires. Si no es Castaño, va a estar Richard Ríos, después por supuesto John Arias, James Rodríguez, nuestro gran Luchito Díaz, y en punta por ahí podría aparecer Luis Javier Suárez o John Córdoba. Uno de los dos podrían darle el partido a Suárez, el jugador del Sporting de Portugal. De resto, Colombia no va a tener cambios, como ustedes ven, no va a patear no iba a decir la lonchera, pero no va a patear el tablero. El técnico Néstor Lorenzo, por supuesto, va a seguir dándole o ratificando a los jugadores que ganaron el partido ante Bolivia y que le dieron la clasificación al Campeonato Mundial del 2026. Un datico: Venezuela está invicto, es junto a Ecuador los únicos seleccionados invictos en calidad de local en estas eliminatorias. Ha ganado 4 partidos y ha empatado 4, así que ante eso debe tener muy claro Colombia, que no le ha ido bien en Venezuela en las últimas eliminatorias mundialistas.
Bueno, esperemos que se mantenga entonces la... No, esperamos que no se mantenga. Sí, que se mantenga la tendencia, dice Igual, usted. bueno, No, hombre. Por ley de probabilidades las cosas tienen que cambiar en algún momento, Octavio, entonces puede ser hoy, ¿no? Hagámosle fuerza más bien a Brasil, que le gane a Bolivia y gana Colombia y listo. Todos quedamos felices. Correcto. Eso sí es verdad. ¿Cómo es el resto de la jornada, Octavio? El resto de la jornada, hoy se jugarán muchísimos partidos. Fabio, ¿el servicio de Blue es de qué horas? 3:30 de la tarde estaremos, bueno, 5:30. a las 2, primero de 2 a 4 blog deportivo, después habrá un mini Voz Populi y a las 5:30 de la tarde empezamos con toda la transmisión del partido. Estamos siempre, Fabio, gracias. Hoy se van a jugar muchos partidos, incluyendo Europa, CONCACAF, también el fútbol colombiano, se va a jugar un partido del torneo local y uno de la Copa, pero la jornada comienza a las 6 de la tarde con el duelo entre Ecuador y Argentina, 6:30 Bolivia-Brasil en el Alto, 6:30 Chile-Uruguay en Santiago, al igual que Perú-Paraguay en Lima y Venezuela-Colombia en Maturín. También al día de hoy se van a jugar 2 amistosos, México y Estados Unidos van a jugar frente a Japón y frente a Corea del Sur. Se están jugando clasificatorias en Europa y también en África. Por ejemplo, se va a jugar en un rato el partido de Portugal, que va a tener la posibilidad de seguir sumando puntos en su grupo. También va a jugar Serbia frente a Inglaterra a partir de la 1:45 de la tarde, Hungría-Portugal y Francia frente a Islandia. En el torneo colombiano a las 8:30 de la noche, Bucaramanga frente a Once Caldas, y en la Copa, Independiente Santa Fe frente a Alianza. También va a jugar la selección de Honduras de Reinaldo Rueda frente a Nicaragua a las 9 de la noche, Costa Rica frente a Haití, así que muchísimo fútbol en todos los lugares del mundo y por supuesto atentos a ese duelo de la selección Colombia a través de la señal de Blue Radio. Colombia-Venezuela, 6:30 de la tarde en Maturín. En Mañanas Blue, el director de la UNP, Augusto Rodríguez, habló de las rutas de protección que maneja esta entidad, teniendo en cuenta la adjudicación de un contrato para la compra de mulas y bastones de mando. La Unidad Nacional de Protección tiene 2 rutas. La ruta individual, que es la que protege personas individualmente, para lo cual se utilizan vehículos blindados, chalecos, personas de protección o escoltas armados con sus chalecos, con sus armas, con su munición, etcétera, y esa es la ruta individual para cubrir a personas. Pero hay otras personas que no están, digamos, solas, sino que están en los territorios más difíciles del país. Estas personas se cubren mediante la ruta colectiva. Nosotros tenemos en este momento 14.000 personas protegidas mediante ruta individual, y tenemos cerca de 600.000 personas cubiertas con la ruta colectiva. La ruta colectiva se diferencia de la individual en que es integral, no solamente es la Unidad Nacional de Protección y la policía los que cubren, sino todas las entidades del Estado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para acceder a este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cómo se está manejando la movilidad de los camiones en la vía Bogotá-Villavicencio teniendo en cuenta el cierre de esta vía por el deslizamiento de tierra? A esa pregunta respondió Fernando Castillo, director de operación vial de Coviandina. El día de ayer, durante el transcurso del día, se pudo evacuar los vehículos que estaban cerca de 70 tractomulas que estaban ubicadas en el sentido Bogotá-Villavicencio a través de un tramo de vía antigua que colinda con el sector que tuvo la intervención. El día de hoy estamos centrando los esfuerzos y en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte para utilizar esa misma vía con el propósito de evacuar más o menos como unos 120 vehículos que se encuentran en el sentido Villavicencio-Bogotá entre el kilómetro 18 y el kilómetro 25. Estamos ya organizando todos los recursos para poder iniciar esa actividad, pero es un poco más compleja porque en el sentido Bogotá-Villavicencio por la pendiente era más favorable que las tractomulas circularan sin efectuar mayor esfuerzo. Aquí al contrario, pues los vehículos tienen que hacer un esfuerzo adicional en tracción para poder subir ese tramo que tiene una pendiente bastante pronunciada y unos radios de giro muy cerrados, y eso pues puede dificultar esa labor de evacuación, pero el propósito de hoy es iniciar esa nueva fase con esos vehículos y
estamos evaluando también pues la posibilidad de hacer un mejoramiento sobre ese tramo. Para una mejor experiencia con esos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ambiente para bajar el monto del presupuesto general de la Nación. Vuelta más difícil que la del Titanic, pero vuelta que empiezan a rumiar las comisiones económicas ante la inminencia de tener que aprobar el monto antes del próximo lunes 15 de septiembre y a fin de evitar que se expida nuevamente por decreto, como ya pasó el año pasado, por primera vez en toda la historia, en un hecho inédito desde la expedición de la Constitución del 91, decisión que, recordemos, tomó el presidente Gustavo Petro ante la negativa del Congreso de aprobarle un presupuesto que venía desfinanciado en 12 billones de pesos y cuyo déficit venía amarrado también a la aprobación de una ley de financiamiento, déjà vu que parecía inminente y condenado a repetirse nuevamente este año con un presupuesto que está desfinanciado en 26 billones de pesos y encadenado nuevamente a una tributaria o ley de financiamiento destinado de alguna manera a ser rechazado otra vez por las comisiones terceras y cuartas de Cámara y de Senado. No obstante, en las últimas horas parece comenzar cierto ambiente en esas comisiones económicas para recortar de común acuerdo el monto de 556.9 billones de pesos y evitar que el presidente efectivamente lo vuelva a sacar por decreto y quede con carta blanca para hacer lo que quiera, como quiera, donde quiera y por cuanto quiera en materia del presupuesto del año entrante, en pleno año de elecciones para presidente y Congreso y en año electoral, lo que tiene hoy moviéndose rápidamente a enemigos y aliados del gobierno en esta materia de presupuesto. Blue Radio informa. 1:37, hoy más que nunca está vigente este comando. La salud de los colombianos está en cuidados intensivos luego de conocerse el informe de la Contraloría sobre las finanzas de la nueva EPS que tiene la mayoría de los pacientes. Nueva EPS que desde hace más de un año fue intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que hoy tiene cuentas por pagar de más de 21.8 billones de pesos. Dice la Contraloría, deuda que pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema de salud en Colombia, que estaría en riesgo de colapso solamente por lo que pasa con la nueva EPS. Jessica Gutiérrez. Recientemente, la Contraloría General de la República informó que en Nueva EPS se detectaron presuntas irregularidades relacionadas con el aumento de anticipos, el representamiento de facturas sin auditar, el incremento de cuentas por pagar, fallas en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas. Pues ante esta situación, durante un debate en la Comisión Séptima del Senado, la senadora Norma Hurtado cuestionó al gobierno en si piensa liquidar a esta entidad. ¿Ha pasado por la cabeza del gobierno liquidar la nueva EPS? ¿Quién la recibiría? ¿Quién recibiría 11 millones de colombianos? Por su parte, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanni Rubiano, explicó por medio de un comunicado que en la intervención sobre esta EPS ya había identificado pasivos no reportados en los balances financieros de la entidad, lo que representa deudas por varios billones de pesos. Mientras continúan estas investigaciones, los pacientes de esta entidad aseguran estar viviendo graves dificultades en el acceso a los servicios. Pues ante esto, en Blue Radio hablamos con Esperanza Arias, representante de los usuarios. Es histórico, el peor momento en el sistema de salud lo estamos viviendo nosotros los usuarios de Nueva EPS, en especial pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, pacientes con VIH. De acuerdo con los usuarios, los retrasos en los pagos a los prestadores repercuten directamente en la oportunidad y calidad en la atención. La situación ha generado incertidumbre en miles de afiliados que esperan la regularización de los servicios. Jessica, gracias. Y a la expectativa están también los pacientes de la nueva EPS en Cali. Los pacientes de enfermedades huérfanas se quejan de no estar recibiendo los tratamientos adecuados y han salido a bloquear, Hugo Mario Palomar, las vías del norte de la ciudad. Marcela, las madres de los niños en situación de discapacidad y los niños con cáncer se están sumando a esta hora a las familias de los pacientes con enfermedades huérfanas que desde muy temprano están protestando por el mal servicio de la nueva EPS en Cali y en otros municipios del departamento del Valle. Están bloqueando a esta hora la avenida Sexta en el norte de la ciudad. Aseguran que la vida de estos pacientes está en riesgo porque varias clínicas han dejado de brindar los servicios médicos porque la nueva EPS no volvió a cumplir con los pagos. Lady Franco es vocera de la protesta. Las razones para estar acá fue porque nos dejaron a nuestros hijos sin tratamiento en Fundación Valle de Lili, en Clínica de Occidente, y los dejaron sin terapia de neurodesarrollo de la IPS APAES. Hoy le pedimos al gobierno interventor de la nueva IPS que cumpla con todo lo pactado en las mesas de trabajo.
Los manifestantes piden la presencia en Cali del agente interventor de la nueva EPS para que explique qué entidades de salud van a seguir brindando los tratamientos y los servicios que requieren sus familiares. Marcela y Ricardo. Esto es lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Usted debe saber a esta hora que crece el debate sobre si el gobierno podría o no reanudar inmediatamente la aspersión aérea de los cultivos de hoja de coca con glifosato, como lo planteó el presidente Petro, en aquellas zonas en las que haya secuestro de militares a manos de civiles instrumentalizados por las disidencias, discusiones jurídicas, discusiones de distinto cariz. Felipe García. El debate sobre la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en Colombia se abrió por cuenta de lo que está ocurriendo en el cañón del Micay en el departamento del Cauca y en municipios como El Tambo, Argelia y Honduras, donde criminales obligan a la población civil a secuestrar militares a través de azonadas. Aunque el presidente Gustavo Petro dijo que dada esta táctica mafiosa, la Corte Constitucional debería reconsiderar su sentencia de 2017 sobre el uso del glifosato, por ahora no hay una propuesta clara del gobierno sobre cómo reactivar la aspersión. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, lo único que existe por ahora sobre el tema es la iniciativa del presidente. Podría entonces, o habría la única forma, sería a través de la aspersión, porque ahí entonces ni se está forzando a que se erradique o haya sustitución de cultivo, pero las estructuras obligan a las azonadas, habría que utilizar la aspersión. ¿Qué debe ocurrir para que se reactive la aspersión aérea? El gobierno debe presentar una solicitud ante el Consejo Nacional de Estupefacientes con el fin de modificar la política de erradicación de cultivos. Se deben cumplir los requisitos legales ambientales establecidos en la sentencia de la Corte Constitucional y luego de todo ese trámite se tienen que definir las zonas priorizadas y la logística con las autoridades correspondientes. Lo que queda claro es que ahí solamente la erradicación, en la única parte en el país donde la gente se inscribe y después no vuelve a aparecer o se desinscribe, es ahí. Según el último reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Ministerio de Justicia sobre el monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca en Colombia, en 2023 hubo un incremento del 10% en el área sembrada con coca en el país, mientras que la producción potencial de cocaína subió en un 53%. En lo que respecta a erradicación de cultivos, el Ministerio de Defensa reportó que con corte a julio, este año se han erradicado 3.636 hectáreas de coca, una de las cifras más bajas de los últimos 10 años. Felipe, gracias. Y una comisión del CTI de la Fiscalía está llegando al municipio de Mosquera, en el departamento de Nariño, luego del incidente en el que la Armada Nacional terminó disparando contra una lancha en la que se transportaba la alcaldesa de Mosquera y uno de sus asesores, quien murió en los hechos. Winston Viracacha. A la ciudad de Cali será trasladado el cuerpo sin vida del líder social Luis Fernando Sánchez, quien murió en confusos hechos luego que una patrulla de la Armada Nacional abriera fuego contra los ocupantes de una lancha en la que se desplazaba la alcaldesa del municipio de Mosquera, Karen Pineda, y 5 personas más, entre ellos Sánchez. Pero ¿qué es lo que está pasando y cuál va a ser la posición del gobierno departamental en el Consejo de Seguridad que mañana se va a cumplir en la ciudad de Tumaco? Freddy Gámez, gobernador encargado del departamento de Nariño y secretario de gobierno. ¿Qué conocen hasta el momento? Bueno, un gusto saludar para toda la audiencia. Nosotros, la gobernación del departamento de Nariño, siempre en primera instancia es toda la solidaridad con la familia de Luis Fernando Sánchez, toda la solidaridad con la alcaldesa del municipio de Mosquera, el respaldo total para la familia y para la alcaldesa. ¿Cuándo se tendrán resultados de las investigaciones que ya comenzó el CTI de la Fiscalía y la DIJÍN de la Policía Nacional? El día de ayer, en el traslado que se hacen 7 funcionarios, 5 de ellos del Cuerpo Técnico de Investigación, 2 de ellos de la Fiscalía, también desde la Marina. Muy bien, Winston, 1:45 en el Día Nacional de los Derechos Humanos contra el Reclutamiento Infantil. El procurador Gregorio El Hash reveló una dramática cifra. En lo corrido de este año se han recibido por parte del Ministerio Público más de 150 denuncias por reclutamiento forzado de menores de edad. Kalila Peña. El Procurador General de la Nación, Gregorio El Hash, en el marco del Día Nacional de los Derechos Humanos contra el Reclutamiento de Niños, Niñas y Adolescentes, aseguró que en lo corrido de 2025 se han recibido más de 150 denuncias de reclutamiento forzado,
mientras que en 2023 se recibieron más de 481 casos y en 2024 la cifra aumentó a 495. El procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, Néstor Osuna, y el consejero comisionado de paz, Oti Patiño, hicieron referencia a los informes de Naciones Unidas, pues entre 2022 y 2024 se recibieron casi 800 alegaciones de graves violaciones a los derechos de la niñez. La mitad corresponden a casos de reclutamiento. El ministro del Interior, Armando Benedetti, habló sobre los desafíos para enfrentar el flagelo del reclutamiento de menores. Aseguró que articulará a las instituciones como el ICBF y la fuerza pública para trabajar en la prevención. Y en La Guajira, las autoridades encontraron artefactos explosivos sin detonar cerca a la vía férrea que conduce a Cerrejón. Johnny Alvarado. Las autoridades en La Guajira han reportado el hallazgo de 2 nuevos artefactos explosivos tipo cilindro sobre la vía férrea de Cerrejón. Actualmente las autoridades han acordonado toda esta zona y además hacen un bosquejo con la finalidad de descartar la presencia de otros artefactos explosivos en toda esta zona. Por su parte, la empresa Cerrejón ha manifestado que actualmente han suspendido todo lo que comprende al transporte y cargue de carbón hasta tanto las autoridades no den el visto bueno para continuar con las operaciones. Desde diciembre hasta la fecha, las autoridades han reportado que por lo menos Cerrejón ha sido víctima de 6 atentados con artefactos explosivos en todo lo que comprende a su infraestructura. La última fue la de la noche del pasado lunes, que estos 2 artefactos explosivos detonaron tanto en el kilómetro 67 como en el kilómetro 40 de la vía férrea que conduce desde la mina hasta Puerto Bolívar, donde se exporta el carbón. Una 47 minutos. No es un secreto que el narcotráfico es el combustible de la guerra desde hace décadas en Colombia. Este informe de inteligencia que les revelamos a continuación muestra quiénes son los 2 poderosos narcos que están moviendo los hilos detrás de 2 estructuras de las disidencias que se dicen revolucionarias, pero no son más que traquetos. La Carlos Patiño y la Martín Villa, que incluso tiene negocios de droga con carteles mexicanos. Felipe García. Un informe de inteligencia militar permitió destapar a 2 poderosos narcotraficantes que desde las sombras estarían detrás de la operación criminal de las estructuras Carlos Patiño y Martín Villa, brazos armados de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco. Se trata de alias Cheli y alias Toro, de 35 y 40 años respectivamente, 2 hombres oriundos del norte del Cauca que comenzaron en el negocio de la marihuana y hoy manejan complejas redes de tráfico internacional de cocaína. El informe señala que estos 2 capos envían mensualmente más de 5 toneladas de droga hacia Centroamérica, con cargamentos que tienen como principales compradores al cartel de Jalisco Nueva Generación y al cartel de Sinaloa. Recientemente también detectaron despachos menores hacia Nueva Familia Michoacana, organización que atraviesa un proceso de reacomodo en México y que ha encontrado en la cocaína colombiana un salvavidas para sostener su aparato criminal. La riqueza de Cheli y Toro, amasada durante más de una década en el narcotráfico, ha sido invertida a través de testaferros en fincas, balnearios, ganadería, apartamentos y vehículos de carga, lo que les ha permitido lavar capitales y mantenerse en la clandestinidad. Parte de esas fortunas financian directamente a las disidencias, proveen fusiles M16, Tabor, AK-47, explosivos, municiones y equipos de comunicaciones, además de dinero en efectivo para sostener operaciones armadas. A cambio, la Carlos Patiño en el Cauca y la Martín Villa en el Meta deben garantizar la protección de los cultivos ilícitos, cristalizaderos y rutas del narcotráfico que permiten sacar la cocaína hacia el exterior. Este engranaje asegura dividendos millonarios para ambas partes, consolidando un pacto criminal que refuerza el poder de alias Iván Mordisco en regiones estratégicas del país. Avanzamos a esta hora de la tarde. Frente al ataque de la Fuerza Armada a una embarcación en la que se desplazaba la alcaldesa de Mosquera en el departamento de Nariño, el almirante Camilo Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, fue enfático en decir que deben avanzar las investigaciones para esclarecer los hechos. No quiero polemizar ni quiero contradecir a la alcaldesa ni a los testigos. Por eso quiero que surta toda la investigación precisamente para poder aclarar los hechos. ¿Hay algún elemento técnico que pudiese ir más allá de la versión de unos contra la versión de los otros? Dentro de esa investigación se hace un croquis. Por ejemplo, tenemos el arma
con la que se efectuaron los disparos. Entonces esa va a ser entregada a la fiscalía y hay una serie de pruebas técnicas donde se puede confirmar o se pueden desvirtuar. ¿Hay grabaciones, por cualquiera ejemplo, de las dos? ¿Los procedimientos se graban? No. Ese procedimiento tengo entendido que no está grabado. El de ayer. Sigan toda esa información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La Fiscalía buscará imputar por 2 delitos a Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. La nueva imputación de cargos es por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público. La investigación en poder de la Fiscalía señala presuntas irregularidades en 5 contratos que se habrían realizado en la Gobernación del Atlántico cuando Nicolás Petro ejercía como diputado del departamento. Este nuevo proceso judicial se suma al que Nicolás Petro ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Unidad Nacional de Protección adjudicó un contrato por 2.733 millones para la compra de mulas y bastones de mando para comunidades indígenas. Sobre esto habló su director, Augusto Rodríguez, en Mañanas Blue. Las mulas son para sacar sus productos y las comunidades que están en territorios, son los mismos territorios donde están las economías ilegales, donde están los violentos. Don Andrés Carmona, ¿qué pasa en el CNE con la personería jurídica del Pacto Histórico, del movimiento del petrismo? Ricardo, hay que tener en cuenta que la ponencia presentada por el magistrado liberal Altus Vaquero ante la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral plantea permitir la fusión de los partidos Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista, pero excluye a la Colombia Humana bajo el argumento de que la decisión de la fusión debía ser aprobado por al menos 76.000 militantes, 2/3 partes del total de afiliados, pero solo se contó con 1.280 personas, los delegados en la Asamblea Nacional. Ahora, este planteamiento puede cambiar en la Sala Plena. Hay que tener en cuenta que desde los partidos del pacto presentaron una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que ya fue admitida y que podría acelerar los tiempos para tomar una decisión que podría ser o aceptar la ponencia de Altus Vaquero o permitir la fusión o negarla. El otro escenario, Ricardo, es condicionar el otorgamiento de la personería jurídica y para ello está el precedente de la semana pasada cuando se otorgó la personería a progresistas de María José Pizarro, pero se le condicionó a que terminaran los procesos administrativos y recuerde que allí está un proceso clave, el de la campaña Petro Presidente, en donde están siendo investigados la UP y Colombia Humana. Ahora, con todo esto, podría darse el llamado a conjueces, ya que hay un bloque de 5 congresistas que son como contención, que no están tan de acuerdo con la fusión y que recuerde que para cualquier decisión se deben contar con 6 magistrados de la Sala Plena, Ricardo. Otra de las polémicas del día, el proyecto del Ministerio de las TIC para regular las comunicaciones, el temor de que esto termine en una toma de medios de comunicación justo antes de elecciones y la explicación, la defensa del proyecto desde el gobierno. Caterina Ávila. La polémica con este proyecto radica en el artículo número 10 que le da facultades al Ministerio de las TIC para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector, incluyendo facultades de policía administrativa y de toma de posesión. El ministro de esta cartera, Julián Molina, explicó a Blue Radio el alcance de esta iniciativa. Están referidas a los proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y aquellas infraestructuras que comparten despliegue de redes. ¿Qué significa esto? Que son aquellas empresas que despliegan red de internet a los municipios. Eso no tiene nada que ver con canales ni con noticieros. Nosotros no tenemos aquí ni consideramos por ningún motivo ni bajo ninguna circunstancia tener facultades de policía que nos permita interrumpir contenidos. La denuncia la hizo la senadora y precandidata Paloma Valencia, quien insiste en que hay un riesgo político para las entidades del sector. Son unas facultades que son muy extrañas para quien es dador de la política pública y termina siendo... Unas 55 antes de irnos, Nicolás Rodríguez, la polémica del concejal Julián Triana que fue descubierto en un amanecedero dando mal ejemplo. ¿Qué dijo? ¿Cómo se defendió el concejal? Pues mire, tanto el concejal como el edil de Chapinero dijeron que básicamente lo estaban haciendo como una figura ciudadana y que además dicen ellos dos que este decreto es completamente ilegal. Esto dijo el concejal.
Yo fui porque es una decisión que tomo como un ciudadano que tiene tiempo libre, ¿no? Pero, o sea, reconoce que está cometiendo una ley de irregularidad. Sobre el decreto la podemos hablar. Yo puedo decir primero, es un decreto Ricardo, que en este momento... Además, fuentes del distrito confirmaron que este club donde ellos estuvieron de rumba también estaría usando de manera fraudulenta las licencias sindicales para funcionar.